Saludos cordiales, eso es Tecnocracia México con su anfitrión, el ingeniero Morales. Y en esta sección de noticias y política les traigo dos noticias con un mismo individuo o personaje principal, que sería en este caso, pues, el payaso favorito de todos en la política actual. Bueno, que de hecho siempre tenemos payasos políticos a montones y que de hecho ahora que intentaron poner a un payaso, a un verdadero payaso en la política, pues les falló el tiro por la culata, muchos se opusieron y ya Lagrimita ya no llegó. No estoy hablando precisamente de él, estoy hablando del pseudo presidente Enrique Peña Nieto, que como todos los pseudos presidentes en México, cada sexenio hacen su ridículo en alguna u otra forma, aunque ya sabemos que Enrique Peña Nieto se ha llevado la barda, se ha volado la barda, es uno de los presidentes con más errores garrafales y ridiculeces que haya habido en la historia de México, incluso quizás tal vez el único que puede equipararse a él sea el otro pseudo presidente, en este caso de ultraderecha, que fue Vicente Fox Quesada. Y bueno, en esta ocasión, Enrique Peña Nieto visitó la Cumbre de las Américas en Panamá, en donde se reunieron diversos países de América para discutir, ya saben, sus temas políticos, económicos, sociales, incluso ecológicos, etcétera, que al final de cuentas no llevan más que beneficios a los bolsillos precisamente de los políticos y los empresarios, que siempre son los más ricos del mundo, y la pobreza sigue siendo la misma e incluso se puede hablar de que siempre va en aumento, lamentablemente, y es la misma mierda de siempre, se me permiten la expresión. Y bueno, en esta cumbre, Enrique Peña Nieto, junto con otros jefes de Estado, jefes más no líderes, es decir, presidentes. Por cierto, busquen ahí qué es un líder y qué es un jefe, cuáles son las diferencias, y verán que un líder es lo que verdaderamente necesitan las naciones. Esta nación sobre todo necesita de un líder verdadero, que yo me ofrecería si pudiera, ya que como sabrán, el poder recae no en el querer, lamentablemente, sino precisamente en las relaciones socioeconómicas, el billete, ya que, como sabrán, Enrique Peña Nieto no nació en una familia pobre, no nació ni siquiera en una familia media, sino en una familia de la clase más alta que hay en México, y política, por cierto. El presidente Enrique Peña Nieto, como les señalaba, eh, se reunió con estos jefes de Estado de Brasil, Perú y Colombia, además de Mark Zuckerberg, el creador supuestamente de Facebook, y digo supuestamente porque, bueno, no me voy a meter en estos temas, pero según las malas lenguas, Mark Zuckerberg también es simplemente no quiero utilizar la palabra títere porque puede que realmente Mark Zuckerberg efectivamente haya creado de su propia mente ese sitio en el cual casi todo el mundo ahora está, me incluyo, y que ya se habla muchísimo desde que salió Facebook, de que Facebook es una de las grandes redes en las cuales centros de investigación de los gobiernos como la misma CIA de Estados Unidos investigan a todos los usuarios y tienen una gran base de datos en la cual analizan las conductas por medio de los mensajes de texto, las imágenes y todo lo que se mueve dentro de esta red social
y hacen una base de datos de cada individuo que sea real. Eso hay que señalarlo porque en Facebook, a pesar de que te piden como requisito datos oficiales, datos reales, pues también es fácilmente violable, es fácilmente falseable, puedes tener una cuenta falsa y no te van a decir nada a menos que te estén reporte, 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 lo cual muchas veces ni siquiera así son borradas estas cuentas. En fin, retomando el tema de Mark Zuckerberg con Enrique Peña Nieto y los demás jefes de Estado, pues Mark Zuckerberg les preguntó entre varias cosas que qué es lo que harían los presidentes para que su pueblo, sus ciudadanos tengan más acceso y conectividad a Internet, a las redes sociales, obviamente enfocándose a su creación de esta plataforma que se llama, que todos conocemos, que la mayoría conoce, que es Facebook, de redes sociales. Y bueno, lo que contestó Enrique Peña Nieto fue una tremenda jalada, vamos a llamarle, porque contestó que la reforma en telecomunicaciones va muy en línea con lo que dice Mark Zuckerberg. Es decir, Enrique Peña Nieto le contesta que la dichosa ley Telecom es lo que va a conectar a los mexicanos todavía un poquito más con el resto del mundo vía internet. Bueno, eso podría ser cierto en una pequeña parte y podría ser falso en una gran parte, ya que, como hemos visto, y no sé si por allí puede estar, pueden darle al clic al link del video en el cual hace meses hablo precisamente de los pros y contras de la ley Telecom o la reforma en telecomunicaciones, en la cual afecta a algunas empresas preponderantes, precisamente como es Telmex, y no afecta en nada a empresas que también son preponderantes, es decir, la palabra preponderante la cambiaron eh, por la palabra monopolio a empresas como precisamente Televisa, que fue y que ha sido hasta la fecha, ¿cómo llamarlo? Un lamehuevos del gobierno del PRIAN, de la extrema derecha, en la cual son unos grandes hipócritas. Yo también tengo algo de hipocresía, no lo voy a negar, porque he aprendido que lamentablemente esta tierra tienes que tener un poco de maldad para poder sobrevivir. De hecho, sencillamente si no matamos animales, que de hecho podríamos catalogarlo de algo malvado, porque estás matando, eh, no podríamos, como he dicho, vivir, sobrevivir, en fin. Pero estos tipos se vuelan la barda. Eh, Televisa es un gran monopolio que definitivamente debería ser sancionado en diversos aspectos, principalmente como el tipo de programación que da, que es increíblemente un asco desde mi punto de vista, y sobre todo, bueno, ya lo dije, primer punto importante, y como segundo punto importante sería que debería ser sancionado, y ahora sí legalmente, como dice la misma Constitución, por apoyar candidatos y partidos políticos, como fue el caso precisamente, y aunque lo nieguen, aunque lo quieran negar, como fue el caso de Enrique Peña Nieto, que muchos lo niegan,
Y es increíble cómo, cómo quieren tapar el sol con un dedo, cómo quieren sencillamente decir mentiras, tapar sus mentiras, tapar la verdad con una gran cantidad de mentiras totalmente irrisorias. Pero bueno, así está México y yo no sé hasta cuándo va a seguir permitiendo la ciudadanía mexicana que este tipo de imbéciles lleguen al poder, tal y como pasó con los pseudo artistas que ahora quieren también eh, llegar, encaramarse a la cima de la política, porque obviamente la política deja una derrama económica para los bolsillos de los políticos o de las personas que están en los cargos, una derrama económica enorme. Nada más un diputado local puede llegar a ganar mínimo, así como mínimo, 50,000 pesos mensuales sin contar las prestaciones de ley. En algunos estados, en donde eso es lo mínimo, 50,000 pesos mensuales, lo mínimo. Y sin contar las prestaciones de ley, repito. En fin, porque el presidente de la República viene ganando como más de 200,000 pesos mensuales, más o menos. Imagínense la gran cantidad de dinero que manejan estos ya oficial y legalmente, sin contar las prestaciones de ley, repito. Ahora imagínense todas las transacciones ilegales, que eso es lo que significa las tranzas. La palabra tranza significa transacciones ilegales, para los que no sabían. Y imagínense cuánto dinero no se maneja en la política. Es quizás después del narco la mayor mafia del mundo, si no es que la primera, porque es desde ahí donde se manejan incluso también las cuestiones del narcotráfico, crimen organizado, el lavados de dinero, todo tipo de corrupciones y tranzas. Incluso también las cuestiones como asesinatos a sueldo y prostitución infantil y las tratas de personas para cuestiones sexuales o cuestiones de órganos, de tratas de órganos. Así de tremendo es. Hay también tráfico de armas y todo eso. Ya saben, toda la porquería que hay en el mundo y que nuestro Señor así lo permite y así lo quiere porque dicen que es el sueño de un Dios o es los caminos de Dios. Y bueno, ya me metí con la religión, pero a lo que voy es que todo está intrínsecamente relacionado. En fin. Y hablando del Dios judeo-cristiano, que es la religión prácticamente oficial de México. En un tiempo fue la oficial, fue la que casi forzadamente te obligaban a tener y a aprender. Hoy en día, pues afortunadamente con las revoluciones, no solamente bélicas y también las revoluciones de pensamiento, pues hoy la religión ya no es un factor tan, ¿cómo se dice? Que te subyuga, tan coercitivo, ¿sí? Ya no es un factor que se te imponga, pero que han visto otras formas de cómo hacer que la religión siga manipulando, siga absorbiendo a las personas, y es mediante la sutilidad de las formas de pensar. Por ejemplo, desde muy niño se te educa de los pecados capitales y de los estos y los otros, y vemos hoy en día como, o mejor dicho, desde hace muchísimo tiempo, quizás desde que se fundó la religión, los mismos clérigos
se hacen pendejos, si me permiten la palabra, y no todos, claro, no todos, pero muchos se hacen pendejos y incluso incurren en en estos llamados pecados, en estas acciones que son pecados, gula, pereza, avaricia, bla, 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 y que por cierto, en la Biblia no vienen exactamente, sino que fue un papa, no recuerdo cuál, quien implanta estas, estos 7 pecados capitales, que de hecho en un principio iban a ser 8, y bueno, volví a la religión, pero bueno, está ligado todo, como ustedes sabrán, religión, política y hasta el fútbol, son las 3 cosas que en México y en muchos de los países que son llamados tercermundistas, eh, manipulan y mantienen dormidos a las grandes masas de personas sumamente pues sumidos en la ignorancia y en la cobardía y hasta en la corrupción. Y bueno, desde mi punto de vista, retomando lo que Mark Zuckerberg y Enrique Peña Nieto discutieron sobre las redes sociales, es más que obvio que lo que desean de trasfondo es tener una base de datos, además de poder tener un control, esa es la palabra exacta, un control más eficiente, eficaz y duradero, y que les beneficie en gran medida a los gobernantes, en este caso de estos países, incluyendo el de México, pues para que, por ejemplo, no se den casos como pasó allá en Egipto, durante la primavera en Egipto, en donde las redes sociales, como me parece que Twitter y Facebook, jugaron un papel importante para la revolución de los civiles en contra de un gobierno opresor, que irónicamente dicha revolución, así como la que está pasando, la que todavía sigue pasando, me parece que todavía está en fuego, es en Ucrania, la cual se desató más o menos de la misma forma, nada más que estas son patrocinadas nada más y nada menos que por el mismo gobierno de los Estados Unidos. No sé hasta cuándo nos van a permitir la verdadera libertad total estos gobiernos mundiales. No lo sé, quizás nunca, quizás la libertad total se gana uno mismo, la gana uno mismo, librándose precisamente de todo el materialismo, y esto nos recuerda otra vez a la religión y a la espiritualidad. Así que este mundo lamentablemente material no es de los libres, de las personas libres que quieren ser libres espiritualmente, sino es toda esta materia va a ser o es y siempre ha sido de las personas que son precisamente esclavas de la materia. En fin, en cierto punto, porque como sabemos, pues estos individuos que en apariencia son esclavos de la materia, disfrutan y gozan provechosamente, pues, de esto que es la materia. De lujos como tener un Ferrari, como pasó con este hijo de su maíz prieto de Romero de Champs, y que es avalado por los pendejos. Y lo voy a decir lo digo así porque yo mismo tengo aquí las pruebas, ya las he puesto aquí mismo en YouTube, de cómo los mismos obreros petroleros avalan las políticas corruptas de sus jefes y líderes entre comillas, sindicales, y que se
conectan, o como es, hacen sus conexiones, pues, con, bueno, sus corruptelas se coluden con partidos políticos de siempre, que son el PRI y el PAN. Y más que nada el PRI en Pemex. Prácticamente parece que el PRI le pertenece a los priistas y nada más a un grupo selecto de priistas, a una pseudoélite. Y digo pseudoélite porque si fueran en verdad élites, yo creo que no serían menos que yo. Por ejemplo, Enrique Peña Nieto se dice que incluso le faltan estudios oficiales, títulos oficiales. Y en efecto no tiene, como lo dijo el fallecido escritor Carlos Fuentes, respecto a Enrique Peña Nieto, que es una persona sumamente ignorante y que no merecía el puesto de presidente, y sin embargo ahí está Enrique Peña Nieto. Pues es una persona ignorante, una persona que le faltan los títulos incluso universitarios, una persona que pues además es totalmente, ¿cómo se le llama?, débil mentalmente. Es una persona totalmente débil en sus cuestiones físicas, como cuarto punto. ¿Y por qué digo que débil en sus cuestiones físicas o características físicas? Definitivamente, no sé si ustedes lo han visto correr. Sinceramente, me pareció muy patético su carrerita que ha hecho. No digo que sea malo del todo, pero sí que en fuerza, por ejemplo, yo creo que le puedo ganar. No sé, en intelecto igual, no es por presumir, pero sinceramente yo creo que hasta yo podría hacerla mucho mejor de presidente que ese pobre imbécil. En fin, cuestiones personales ya, opiniones personales. Además de que creo que hasta en altura, como quinto punto, hasta en altura, pues yo le gano. Sí, Enrique Peña Nieto es una persona que no es muy alta, por no decir que es chaparra. Bueno, yo soy gordo, obviamente, pero al menos tengo fuerza. Y pues estamos siguiendo todavía un estricto régimen. No se crean, no estoy en el régimen, pero sí hago ejercicio. Lo más que puedo. Sé que ustedes no me van a creer, pero yo hago 400 abdominales. Entre 300 y 400 abdominales. No diariamente, porque es un desgaste físico bastante el que tengo y a veces tengo que reponerme. Por ejemplo, la semana pasada ni siquiera pude reponerme del lunes que hice todo eso, esas 2 horas que yo hago en el gimnasio. Hoy sí hice una vuelta nada más de 2 kilómetros. No es nada. Usualmente hago 6 kilómetros trotando a una velocidad de 6 kilómetros por hora. Un aproximado de entre 300 y 400 quema de calorías. Pero bueno, ya me metí con otra cosa, ya me metí con cuestiones personales y bueno, vamos a hablar con el último punto de estas dos noticias, o mejor dicho, vamos a hablar con la segunda noticia, que es ¿qué era? Muy bien, que Enrique Peña Nieto se equivocó precisamente en esta cumbre. Se le trabó la lengua como se me acaba de trabar a mí hace rato. No, se le trabó peor. Se le trabó peor porque fue con una palabra que a él lo describe muy bien, que es la corrupción. Y bueno, así me despido. Me despido con este pequeño video de donde, bueno, que Peña Nieto, que lo han titulado como
Peña Nieto se muerde la lengua como un video viral. Se ha esparcido como un video viral y así le han puesto: Peña Nieto se muerde la lengua. Llaman varios youtubers, usuarios que lo suben en principalmente Anonymous México, y al cual le hago quien quiera que sea o quienes sean, les mando un gran saludo y les mando unos sinceros agradecimientos porque siguen subiendo videos, pues sobre todas estas corruptelas que hay en México, y nosotros podemos enterarnos con mayor facilidad de los cochineros políticos e incluso también empresariales y de otra índole. Nos vemos. Hablamos de gobernabilidad democrática y destacamos el compromiso con los derechos humanos, con el combate a la corrupción y